inicio sabemos que la sedación es la disminución de la hiperexcitabilidad psíquica y la analgesia es la disminución del dolor. ¿Por qué en las áreas críticas necesitamos sedación y analgesia, sobre todo en el paciente que está con ventilación mecánica? Porque se controla mejor la respuesta hormonal ante el estrés que provoca esto, y entonces taquicardia, presión arterial, hiperglicemia, disminuyen, igual que el catabolismo proteico. También favorece la adaptación al ventilador y permite controlar el dolor, además de facilitar el sueño según la dosis que se utilice. ¿Qué aspectos se consideran en la pseudoanalgesia para pacientes que están conectados? Se excluyen problemas graves que requieren la terapia específica. O sea, yo puedo hacer pseudoanalgesia si no hay neumotórax o hipoxia. Se necesita identificar el problema central que causa esta agitación. ¿Será por el dolor, por la ansiedad, por la deprivación del sueño? Y luego hay que seleccionar la droga que sea más apropiada al principal problema. O sea, el diagnóstico es fundamental. ¿Por qué queremos la sedación? Para el paciente crítico es muy importante tenerlo sedado porque disminuye esta ansiedad. Eh, Piensen que están en un lugar aislado, muchas veces es la primera vez, son nuevos, no se conoce a nadie y hay siempre un compromiso hemodinámico severo y una insuficiencia respiratoria, por lo cual van a necesitar la ventilación mecánica, o sea, la saturación va a estar por debajo de 80. Es importante la sedación porque mejora la adaptación con el ventilador y además se disminuye el consumo de oxígeno porque no hay agitación. Se utiliza mucho en la sedación las benzodiazepinas, que son ansiolíticos y tienen el efecto colateral de producir amnesia. Aunque no tienen propiedades analgésicas, se utiliza para reducir la ansiedad y por ello también se reduce el dolor. Cuando se administran las benzodiazepinas con los opiáceos, se produce un efecto de sinergismo. Las benzodiazepinas también reducen el consumo de oxígeno cerebral eh, y entre ellos vamos a encontrar el midazolam, el diazepam, que ya lo han estudiado en otras clases, y el lorazepam. El midazolam es una benzodiazepina de duración ultra corta, menor a 6 horas, que al igual que otros miembros del grupo, produce grados diversos de depresión del sistema nervioso central dependiendo de la dosis. Reduce la latencia de inicio del sueño, aumenta la duración del tiempo de sueño y disminuye el número de interrupciones nocturnas. Sus efectos se atribuyen a que actúa sobre receptores de membrana específicos. Está indicado en la sedación y premedicación de procedimientos quirúrgicos. La dosis de adulto para sedación preoperatoria de amnesia es por vía intramuscular 70 a 80 microgramos por kilogramo de peso de 30 a 60 minutos antes de la cirugía. Para sedación consciente, 2 miligramos a 2,5 miligramos en forma lenta a su administración por un periodo de 2 a 3 minutos, inmediatamente antes de hacerse algún estudio de contraste. Por vía intravenosa se utilizan 1 a 1,5 miligramos o bien 200 a 400 microgramos por kilogramo durante 5 a 30 segundos. Se dejan pasar 2 minutos hasta que haga efecto. Entre las reacciones adversas, las más frecuentes son la disminución del volumen corriente o de la frecuencia respiratoria y apnea. Y además se pueden producir variaciones de la presión arterial y bradicardia.
¿cómo, cómo vamos? Cuando hacen sedaciones largas se puede acumular y entonces su acción se prolonga en el tiempo. La sedación para hacer la conexión al equipo de ventilación mecánica usamos Vidasolam, que viene de diversas presentaciones. Ampollas de 5 mililitros conteniendo 5 miligramos de droga, ampollas de 25 miligramos y de 50 miligramos. Eh, También ayuda a controlar la ansiedad durante procedimientos breves que se realizan en unidades de cuidados críticos como broncoscopías o endoscopías. La administración es en bolo de 2 a 5 miligramos, o sea, 0,07 a 0,3 miligramos por kilogramo de peso del paciente. Y cuando lo hago en infusión, la dosis es de 0,5 miligramos por hora, o sea, 0,1 miligramos por kilogramo de peso del paciente. Es decir, si mi paciente pesa 70 kilogramos, serán 7 miligramos. El propofol es un agente sedante hipnótico que se administra por inyección intravenosa para la inducción y el mantenimiento de la anestesia y también para la sedación. La inyección intravenosa de una dosis terapéutica de propofol produce una hipnosis con un mínimo de excitación en el plazo de unos 40 segundos desde el inicio de la inyección. No se sabe muy bien cuál es su mecanismo de acción, pero en cuanto a sus efectos sedantes, el propofol es un fármaco muy lipófilo, soluble en grasas, que cruza muy fácilmente la barrera hematoencefálica, por lo que sus efectos hipnóticos son muy rápidos también. Se estima que los niveles plasmáticos necesarios para la sedación oscilan entre 0,2 y 2,5 microgramos por mililitro. El propofol se administra por infusión intravenosa o para la sedación en la unidad de cuidados críticos. Si se discontinúa la infusión, va a ocasionar una rápida reducción de los niveles plasmáticos y un rápido despertar. Cuando las infusiones son prolongadas, por ejemplo 10 o más días en la terapia, hay una acumulación del fármaco en los tejidos grasos de tal manera que al despertar, una vez retirado el fármaco, es más lento. Los estudios toxicológicos no dicen que produzca carcinogénesis ni que se hayan detectado efectos mutagénicos. Ya dije que se utiliza para la inducción de la anestesia general, para el mantenimiento de la anestesia general, como sedación anestésica monitorizada y para sedación en adultos con respiración asistida en unidades de cuidados intensivos. Para cada uno de ellos hay una dosificación. Para este último, de la sedación en adultos con respiración asistida en cuidados intensivos, la administración intravenosa en adultos se hace con una infusión lenta de dosis de 0,3 miligramos por kilogramo por hora, incrementando la velocidad de la infusión a razón de 5 a 10 microgramos por kilogramo por minuto hasta conseguir el nivel de sedación deseado. Entre incremento e incremento se debe esperar un mínimo de 5 minutos para que el fármaco pueda ejercer su efecto máximo. La mayoría de los adultos necesitan unas dosis de 0,3 a 3 miligramos por kilogramo por hora, lo que equivale a 5 a 50 microgramos por kilogramo de peso del paciente por minuto. Normalmente no se utiliza en niños. Lo ideal es administrar el propofol con ayuda de una bomba. Así se puede controlar la dosis exacta.
Habitualmente se requerirá una analgesia suplementaria si lo estoy usando, si el dolor no cede. Entre las contraindicaciones y precauciones hay que tener cuidado con los pacientes geriátricos que deben ser monitorizados para detectar hipotensión y o bradicardia. Y cuando el propofol se administra a un paciente epiléptico, se pueden desarrollar convulsiones al finalizar la anestesia, por lo que no está indicado en pacientes alérgicos. Eh, Interactúa con numerosas drogas, aunque se para, para la inducción se puede modificar las dosis y entonces no va a haber cambios clínicamente significativos. Las reacciones adversas que pueden presentarse son efectos cardiovasculares como hipotensión y disminución de la frecuencia cardíaca. También pueden aparecer efectos neurológicos como movimientos incontrolados de las extremidades en los pacientes pediátricos y más raramente parestesias e hipertonía y distonía. La inyección intravenosa de propofol puede producir dolor local que se minimiza utilizando para la inyección las venas de mayor calibre del brazo o de la fosa antecubital. También se puede minimizar el dolor mediante la administración de lidocaína al 1%. Aparte de tener estos efectos de sedación, también pueden lograrse propiedades antieméticas. Como se elimina por el hígado, como se metaboliza rápidamente por el hígado, la eliminación se hace por vía renal. A los cuidados de los enfermeros. Cuando las infusiones se administran de manera continua, siempre se debe preparar ampolla por ampolla y evitar preparar volúmenes mayores porque se pueden contaminar e infectar, ya que su preparación, su forma de elaboración tiene una base oleosa que rápidamente se contamina. Por eso es que se prepara y se administra. Y también se recomienda cambiar los equipos cada 12 horas, valorando la cantidad de gases en la sangre arterial. Como puede liberar histamina, se puede desencadenar en algunos pacientes reacciones alérgicas que pueden llegar a ser anafilácticas, o sea, necesitar el uso de adrenalina y corticosteroides. Cuando el paciente es sedado con propofol, lo ideal es que sea intubado y conectado a la ventilación mecánica inmediatamente. El enfermero tiene que tener una vigilancia estricta de las funciones vitales del paciente, en especial la de la función respiratoria, porque puede producir apnea. Siempre hay que valorar la hipotensión, la bradicardia, el broncoespasmo secundario que puede producir, las náuseas y los vómitos para que el paciente no se ahogue. También produce flebitis, por lo que es lo ideal hacer la administración por vía venosa central o en su defecto por vía periférica de grueso calibre. Normalmente se usa la vía venosa central que coloca el cirujano.